Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Steven Becerra Rojas. Actualmente soy estudiante de la Universidad Santo Tomás. Estoy estudiando economía y ya me encuentro en sexto semestre. Tuve la oportunidad de participar en algunos euromodelos de esta presentación, la cual es muy interesante, muy nutritiva toda la información que brindan y además te brinda experiencia frente a este tipo de habilidades, las cuales vamos a comentar hoy. Entonces, el tema de hoy va a ser habilidades de oratoria, argumentación y debate. A veces uno cree que estos temas no son esenciales, pero son uno de los más particulares en los cuales la gente a veces falla. Entonces, vamos a darles unos tips que son muy importantes a la hora de participar en estos tipos de modelos. Entonces, el primero de ellos, vamos con las habilidades de oratoria. Como sabemos, la claridad y la dicción es muy importante. Cuando tú manejas un tono clave frente a lo que presentas, a lo que hablas, brindas seguridad. Entonces, si tú brindas seguridad y vocalizando de acuerdo a lo que presentas, va a ser muy clave, porque eso te permite que sea muy fluido la conversación o muy fluido tu argumento. En este caso, por ejemplo, hay como tres tipos de personas, ¿no? La que a veces le cuesta mucho este tema de socialización frente a otras personas, otra persona que a veces sí confía frente a sus argumentos, frente a sus actos, y hay otras personas que sí les sale por naturaleza este tema. Entonces la idea es que todos nos encontremos a la par. ¿Qué es lo más importante? Confiar en lo que uno dice. No importa si es erróneo o es correcto. Siempre es importante tener confianza frente a lo que tú brindas. A veces, por ejemplo, los políticos por más que hablen demasiados argumentos, hay muchos que pueden ser falacias o que no estén de acuerdo al tema o a lo que estén brindando de información. Pero como ellos tienen un tono de voz tan perfecto y tan ideal para la situación, la gente confía en lo que ellos están comentando. Entonces, la claridad es esencial. Que también es muy importante el control del lenguaje corporal. Cuando, por ejemplo, tú pasas a realizar una exposición, es algo esencial que tú no te quedes de manos cruzadas o de manos cruzadas hacia atrás o quieto en un punto fijo, porque puede que estés tímido, puede que no te hayas acordado de la presentación como es, no estás brindando esa seguridad que va a cargar toda la presentación o todo el argumento que quieres brindar hacia tu equipo. Entonces, es muy importante siempre manejar un estilo de tu lenguaje corporal. No es que sea el más contundente, por ejemplo, que te muevas de un lado a otro, no, sino hay que verse natural frente a lo que tú haces. Entonces, el uso de las manos es muy importante. Por ejemplo, cuando tú quieres refutar algún tema, puedes usar las manos de forma correcta. Entonces, puedes señalar indirectamente a la persona para que sepa a quién va el argumento, a quién vas a reponerle ese tema. Entonces, usar gestos, postura, expresiones faciales refuerzan tu mensaje. Otro punto muy importante es lo que les decía, el uso adecuado de la voz. A veces, cuando tú, por ejemplo, hablas con sigilo, como con miedo, se te nota. Entonces, siempre es muy importante tener como ese tono de voz fluido o contundente en cuestión de, por ejemplo, que pueda ser hasta monótono. Este tono de voz que manejo es un poco fuerte, pero tampoco hace como dormir la situación. No es tan seguido y tan igual en todo momento. Entonces es muy importante, por ejemplo, que el uso adecuado de la voz la tengas eh, ideada para cada momento. Entonces, por ejemplo, si tú estás dando a conocer una situación en pleno argumento, tú puedes empezar con un tono de voz normal, pero cuando quieres refutar ya un argumento que te quieren presentar, tú ya puedes alzar un poco más la voz para que te sientan que estás presentando como algo más imponente, que te da seguridad frente a lo que quieres hablar. La conexión con el público, creo que este es uno de los detalles más importantes en la fluidez de estos modelos, porque normalmente siempre se presenta un espacio grande. Entonces, por ejemplo, están todos los partidos políticos y cada uno está organizado en sus partidos políticos. Y cuando tú pides la palabra, tú debes llamar la atención para que te pongan cuidado. Entonces, es muy importante que cuando tú te pongas de pie,
brindes los siguientes tips. Entonces, lo que hablamos, claridad y dicción, control del lenguaje corporal, uso adecuado de la voz y la conexión con el público. No es necesario que tú mires a los ojos o a la cara a una persona. Algo muy clave, por ejemplo, que a uno le funciona en conversatorios, en conferencias o en debates, es mirar la frente de las personas. Cuando tú miras la frente de las personas, esa persona cree que tú la estás viendo a los ojos, ya estás brindando un punto de infracción. Entonces, toda esa conexión que tú ya estás brindando al público te puede generar un voto a favor o también un voto en contra. Lo que les decía, la seguridad y la presencia escénica es esencial. Cuando tus características, tu comportamiento se identifican, es increíble porque puedes destacarte de forma muy sencilla. Es muy clave que aprovechen las oportunidades cuando tienen que refutar o argumentar algún tema clave. Por ejemplo, un tema económico. Hablemos de la inflación. Un grupo está a favor de la inflación y otro grupo está en contra de la inflación. Y, por ejemplo, unos van a decir, va a ser más complicado que me toque a mí a favor de la inflación cuando sabemos que tiene muchos efectos negativos a corto y a largo plazo frente a clara situación. Pero si, por ejemplo, tú te destacas conversándolo de la mejor forma, es muy clave que tú presentes todo lo que quieres realizar. Em, También es muy importante el tema del dominio del contenido. Entonces, estábamos hablando de la inflación, ¿no? Entonces debes seguir con la misma línea de la inflación y no irte a otros lares, porque a veces sucede eso. Por ejemplo, tu argumento está siendo contundente, pero como quieres rellenar más ese argumento, a veces por hacer más, terminas reduciendo ese argumento que era muy fuerte al inicio. Entonces, a veces es más pertinente ser claro, justo frente al argumento que extenderse con el argumento en sí. Entonces es muy importante tener como ese punto de inflexión de decir, bueno, mi argumento va próximamente a 30 segundos y hasta ahí queda el argumento. Con esta primera parte, ¿alguno tiene dudas? Si algo, levanten el dedito, por favor, para estar pendiente acá de la presentación. Continuamos con las habilidades de argumentación. Entonces, ¿qué es muy importante frente a estas habilidades de argumentación? La estructura del discurso. Cuando tú inicias, primero te debes presentar, ¿no? Debes pues decir, no, mi nombre es Luis Becerra, soy del partido X y voy a hablar de tal tema, o de una vez vas con el argumento. Entonces, cuando tú le brindas una estructura al discurso, un inicio, un desenlace y un final, pero que sea literalmente minimizado, puedes brindarle confianza a todo tu equipo, que es el partido político. Entonces, cuando, por ejemplo, tú le brindas ese desarrollo, ese es el punto más importante, porque ahí estás brindando tus argumentos, tus bases. Cuando tus bases tienen contundencia y tienen lógica, tienen puntos a favor y ya de sí te brinda confianza a lo que puede quedar del debate. En este caso, las habilidades de argumentación es muy importante que esa estructura del discurso sea respetuosa para todo el público. A veces porque entendemos que el debate es dialogar y frente a diversos temas y discutirlos, hay personas que a veces fallan con el tema del vocabulario. Entonces creen que por hacer un debate tienen la posibilidad de usar contenido que no es el esencial o el correcto en esas situaciones. Entonces es muy importante respetar el turno de otro y respetar también el argumento de otro. También es muy importante el razonamiento lógico. Cada vez que presentan un argumento a favor o en contra, tú vas entendiendo si ese argumento tiene lógica. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en una hojita de papel tengas la oportunidad de anotar el argumento de la otra persona. ¿Por qué?
porque a veces uno cuando escucha dice, está sonando perfecto el argumento de esa persona, puede que estén ganando porque sonó muy bien, pero ¿tiene lógica? No sabemos. Entonces es muy importante tener ese contenido, socializarlo en un momento, en un breve momento en el cual tú puedas pensar y decir si tiene lógica ese argumento y refutarlo. Otro tema muy importante es el uso de evidencia. En este caso, por ejemplo, que tenemos varios temas en los cuales están los económicos, infraestructura, salud, eh, el tema de biodiversidad, el ambiental, es muy importante que esos argumentos sean refutables y además que sean de bases reales y verídicas, porque cualquiera hoy en día puede hablar muchas cosas que no tienen sentido o que en realidad son imaginarios. En este caso, sí se le da mucha relevancia cuando se habla con bases que sean de fuentes verídicas. Entonces, por ejemplo, estamos a mitad del debate y yo quiero hacer una acotación. Cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una acotación, yo digo, este certificado o documentación de la DIAN presentado en 2016 ha sido muy importante porque ha brindado soporte frente a la manipulación de datos que pueda existir en Bogotá. Cuando, por ejemplo, tú brindas ese punto de información diciendo que lo sacaste de la DIAN, de tal año y de tal autor, te brinda mucho más fuerza y contundencia frente a lo que estás hablando. La capacidad de síntesis, lo que les decía, es muy importante manejar ese punto clave sin perder el sentido del argumento. Normalmente se les da como 30 a 60 segundos para que ustedes den un argumento en los debates más grandes en este modelo. Entonces, es muy importante que ustedes organicen sus ideas previamente y luego las sustentan de la mejor forma. Acuérdense que hay días en los cuales ustedes deben presentar argumentos individualmente y hay otros días en los cuales ustedes están participando en grupos, en partidos políticos. Entonces, cuando están en partidos políticos, hay ideales y esos ideales deben ir con una guía, ¿no? Que no se desprendan de esa guía. Si hay un ideal con tal pensamiento y con tal directriz, deben continuarlo. Porque es muy importante, porque a veces, por ejemplo, somos 20 en ese partido político y 15 están de acuerdo con esos pensamientos y 5 no están de acuerdo con esos pensamientos, va a haber una confusión cada vez más cuando esté pasando el tema del debate. Entonces es muy importante organizar ideas, organizar ideales en los cuales tú te vas a sumergir frente a los debates y también buscarle una lógica a todo lo que vayas a hablar en el debate. La detección de falacias, reconocer errores lógicos en argumentos propios o ajenos. Entonces, por ejemplo, no son solo errores de, por ejemplo, de vocabulario, de redacción, de lo que como que estoy diciendo, sino también en errores de contexto. Cuando, por ejemplo, una persona quiso debatir conmigo y ellos estaban hablando de, por ejemplo, la pobreza y yo me fui por otro camino distinto que era la educación. Entonces uno dice, sí pueden estar relacionados, pero debemos brindarle un enlace si quieres relacionar un contexto completamente diferente a la pobreza. Entonces es muy importante reconocer ese tipo de falacias que a veces son normal que uno se equivoque y más cuando de pronto a veces uno no cuenta con la experiencia y es normal. Y esto es lo que te permite este tipo de modelos, que tengas la oportunidad de hablar una, dos, tres, cuatro veces y que cada vez vayas mejorando tu estructura de argumentación. ¿Cómo estamos por ahora con este tema? Por favor, dedito arriba, si me están escuchando, si están entendiendo todo. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, listo. Bueno, vamos con la otra parte. Habilidades de debate. Continuamos con las habilidades de debate. Es un punto muy importante. Les voy a pues, hablar primero de estas habilidades y luego les voy a contar de experiencias que yo he tenido frente a diferentes debates en los cuales he podido participar. Entonces, ¿qué es muy importante? Escuchar. La escucha activa es algo esencial en cualquier tipo de situación.
no solo en debates, en conferencias, en una conversación básica con tu familia, con tu mamá o con tu papá. Porque si tú escuchas activamente y de la mejor forma, estás recibiendo el mensaje de la forma adecuada. Entonces, prestar totalmente atención al interlocutor te permite responder con precisión, con un argumento correcto y relevante frente a la situación. Entonces, siempre es importante escuchar a la otra persona, ya sea que tú estés en contra o a favor de lo que ella o él esté diciendo. El tema de la refutación efectiva. Cuando tú quieres refutar algún argumento, debes tener base. No puedes refutar porque sí, porque no te gustó el argumento, porque no te cae bien esa persona. Acá la idea es que se actúe con madurez y con plena eficiencia. Entonces, cuando tú vas a refutar un argumento, debes tener dos componentes muy importantes. La parte clave en la cual quieres refutar de lo que él dijo y con qué vas a refutar. Entonces, por ejemplo, yo estoy debatiendo con una chica, la cual me dijo que no le parecía correcta la reforma laboral frente a todas las personas en las cuales pues están integradas este tipo de reformas. Entonces, ya sabemos cuál es el tema, el niche, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? La reforma laboral y que no está de acuerdo. Entonces, si no está de acuerdo frente a la reforma laboral, yo sí voy a estar de acuerdo a la reforma laboral. Entonces, ya tenemos el tema clave que es la reforma laboral. Ahora necesito argumentos que me defiendan por qué podría estar a favor o por qué tiene ventajas tener esta reforma laboral. Entonces, ese punto es muy clave, tener ventajas o desventajas frente al tema que están presentando. Otro punto muy importante es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es normal, creo que se va creando poco a poco cada vez que tú vas teniendo como oportunidades de socializar con muchos temas o presentaciones o debates. Entonces, es muy importante que evalúes tus argumentos propios. Por ejemplo, el primer argumento puede que te haya salido un poco flojito, endeble, pero ya la segunda oportunidad vas a mejorarlo y ya la tercera ya vas a saber que no vas a equivocarte de la misma forma que anteriormente lo pudiste hacer. Entonces, eso es muy importante, reconocer de forma efectiva tus argumentos propios. También en el punto ajeno te permite pues fortalecer la posición que puedes brindar. A veces por no inferir los temas claves que te están brindando otras personas, no puedes aprovecharte de esa situación en la cual podrías debatir de mejor forma. Entonces, a veces por de pronto ser uno como poco capcioso frente a la situación, se pierden muchos puntos a favor o en contra que podrías usar. La agilidad mental. El punto de debate es si es un juego de agilidad mental, porque siempre debes estar como atento o a la par del resto para que puedas responder diferentes situaciones. Entonces, lo bueno de esto es que tú cuentas con un grupo, un partido político. Entonces, cuando piensa más de una cabeza, pueden ser mucho más efectivos, pero deben tener esa agilidad para que todos reconozcan los argumentos que pueden tener a favor o en contra del tema. Entonces, ese punto de responder rápidamente esas preguntas con bases y con datos te brinda mucha seguridad y mucha capacidad de elocuencia frente a lo que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, me pregunta un chico, ¿por qué estarías en contra de, de algún indicador económico? Entonces, ¿qué es muy clave? No quedarte callado, que no se pasen los segundos, que no pierdas tiempo, sino que respondas de una vez. Entonces, tú de una vez dices, no, este indicador económico, que puede ser el PIB, me interesa y estoy a favor de este porque permite la producción del país, visualizarlo, es el que te permite visualizar muchos aspectos económicos, sociales y políticos. Y listo. Puede que tú no lo hayas completado de la mejor forma, pero tuviste la agilidad para responderlo, que es lo importante. Entonces, la primera situación es que a veces por timidez, por de pronto por la agilidad mental, no se responda rápido
que es normal, que es algo de costumbre y experiencia, pero ya la segunda situación, tú ya sabes que es reconocer de forma rápida, ¿no? Y de forma eficiente. Y el otro punto muy importante es la capacidad de persuasión. Entonces, ¿tú cómo puedes persuadir a una persona? Con tu tono de voz, con tu cara, con tus gestos faciales, con tus gestos corporales. Eso llama mucho la atención de las personas porque eso te brinda seguridad y siempre te va a acaparar frente a un grupo. Entonces, te permite influir en la opinión de los demás mediante argumentos sólidos y con un punto de carisma. El carisma lo es todo. Por ejemplo, cuando tú conoces a una persona y ya con un solo hola, ¿cómo estás? O cómo se presenta, tú ya entiendes el carisma que puede manejar esa persona. Te puede brindar seguridad o inseguridad. Y así mismo pasa con esto. Puede que esa persona que esté hablando de una vez causó un punto muy importante en el carisma. Entonces, ¿qué van a decir? No, hey, ese chico debe volver a participar porque tiene muy buenos puntos a favor que nos podrían servir. Entonces, influir en la opinión de los demás, que te recuerden cuando estás opinando, cuando estás debatiendo, porque sabes que tienes ese punto de carisma, pues dar como esa ventaja frente al grupo, que es muy importante. Eh, en esa capacidad de persuasión también entra de persuadir a la persona tengo, ¿no? A veces uno lo confunde con el tema de la manipulación, sino que manipular es un tema o un aspecto que a veces o casi siempre es negativo, porque estás buscando sacar provecho de una situación que supuestamente es así, pero que en realidad tiene otros trasfondos, otros temas que podrían afectar al debate o a la persona. Entonces, ¿qué es muy importante en estos debates? Estos puntos son clave. Entonces, las habilidades de debate, las habilidades de argumentación y las habilidades de oratoria. ¿Qué es muy importante con estos temas? Confiar en ti mismo, confiar en el grupo o en el partido político en el cual estés. A veces, por ejemplo, en el transcurso del debate suele suceder mucho que, por ejemplo, te metiste a extrema derecha y ya solo con el nombre de decir extrema derecha, a veces uno dice, creo que la embarré por meterme a un grupo o a un equipo tan radical, porque los pensamientos y los ideales están muy marcados. Entonces, es muy importante que si te vas a meter a ese tipo de partidos políticos, tengas en cuenta que van a ser ideales muy marcados, pero que en realidad pueden tener muchos puntos a favor. Pero si los defiendes de la mejor forma, lo puedes solucionar de forma increíble. Y ya hablando de experiencia frente a estos temas, he tenido la oportunidad precisamente de participar en tres euromodelos jóvenes, dos como participante activo. La primera de ellas fue como iba a presentar precisamente un tipo de proyecto y tuve las primeras fallas, lo que les decía, seguridad, el tono de voz y el tema del gesto corporal. A veces por el tiempo uno se afana y quiere como que leer todo muy rápido, quiere proyectar toda su información de forma muy rápida y ágil, pero que a veces no se da a entender a la gente. Entonces, cuando sucede eso, tu información no es transmitida de la mejor forma. Entonces, ten en cuenta que, por ejemplo, si llegas a presentar algún tema o sí, algún proyecto que quieras brindar a este tipo de modelos, es muy importante que manejes una gran elocución frente a lo que quieres presentar. Que también es muy importante la seguridad, la confianza en ti, que en realidad es un evento que te sirve mucho para practicar, que son personas que nos llevan trayectorias extensas frente a los debates, entonces no hay que asustarse frente a lo que puede suceder. Si te equivocas, normal, pero debes continuar, porque esa es la idea. Porque a veces suele suceder, le ha sucedido a las personas que tienen más experiencia, que se pueden equivocar, pero ellos continúan y no tienen ningún tipo de miedo frente a lo que suceda, porque eso es capacidad de pensamiento, ¿no? Entonces, eres ágil para poder
reforzar o recuperar tu información. En otro tipo de debates, muchos más fuertes, por ejemplo, en unos de FENADECO, es muy importante lo que vayas a brindar con tus bases de datos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, vas a citar a una persona o un autor, es muy importante que tenga redacción frente a lo que quieres decir. Entonces, voy a citar a Marx, 1945, del libro de puede ser, por ejemplo, el comunismo marxista, y lo dejamos con ese punto. Entonces, ahí vas a desenlazar una pequeña frase de lo que quieres mencionar para brindarle fuerza a tu argumento. Y eso cabe recalcar que se destaca mucho. Es como brindar un punto más, un plus más a lo que quieres brindar y a lo que quieres decir. Entonces, es muy importante que tengas ese punto de claridad frente a lo que quieres realizar. Eh, También es esencial tener en cuenta todo el tema de personificación, ¿no? Esto es un debate, no es algo directo, no es algo que nos estemos tomando a personal, porque a veces suele suceder, porque creamos que estamos debatiendo, eso se va a ir más a fondo y todo el tema, no. Esto es completamente profesional, desde el punto educativo. Entonces, si tú estás a favor de un punto, lo estás y no hay nada más. No hay un trasfondo sentimental, emocional que le afecte a otra persona fuera del debate, porque eso es lo que menos se quiere como buscar, ¿no? Que hayan problemas o conflictos frente a los debates, sino que haya algo muy fluido y respetuoso frente a lo que se quiere decir. Y ya para concluir, es muy importante que tengan en cuenta que no hay error bobo. Siempre va a haber un error que les permita dar confianza, que les permita darse a conocer y que también hay mucha gente que a veces dice, hey, yo no digo eso porque puedo, pues de pronto embarrarla o como caer en esa situación errónea. Pero en realidad mucha gente tenía también esa duda o ese miedo. Entonces, ese punto de error a veces hace que todo el grupo se una más, que pueda fluir más la conversación, el diálogo y que además haya esa escucha activa, que es lo más importante, que todos escuchemos para poder concluir un tema o un argumento que les brinde información frente a lo que quieren debatir. Entonces tengan muy presente ese tema. Se los voy a devolver un momento para que recuerden. Las habilidades de oratoria, claridad, importante. Control del lenguaje corporal, no tengan miedo frente al resto de la gente, créanme. El uso adecuado de la voz, manejen un tono un poco fuerte, claro y conciso. Conexión con el público, entre más conecten con el público, más lo van a tener a favor y más lo van a poder persuadir. La seguridad y presencia escénica, el dominio del contenido, que es esencial. Nunca se salgan de la línea del contenido, por favor. La estructuración del discurso, el razonamiento lógico, el uso de evidencia, tengan en cuenta el uso de evidencia, la capacidad de síntesis, la detección de falacias, la escucha activa otra vez, la refutación efectiva, el pensamiento crítico, la agilidad mental y el respeto por las reglas. Tengan en cuenta las reglas que se les va a ser enviadas en unos días que van a ser muy importantes porque hay que tener orden frente a lo que se quiere realizar y presentar. Pero lo más importante, tengan confianza y seguridad en todos sus pensamientos y en lo que quieran hablar. Siempre y cuando no se pasen del tiempo estipulado, claramente, porque la idea es que puedan fluir, pero tengan en cuenta que entre más sintetizada sea la información, más claro y conciso va a ser. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Luis Becerra. Cualquier duda que tengan frente a estos temas de habilidades de oratoria que se vaya presentando en estos días mientras se van preparando para el Euromodelo, pueden contar conmigo, se comunican con Juan Diego Ladino y yo estaré también pues a cargo o en soporte con el tema de estas habilidades que necesitan reforzar.
Cualquier cosa o duda, tienen la oportunidad de comentarme en este preciso momento. Ok. ¿Alguien está alzando la mano? No. Ah, ok, es un... ¿Qué cargos son los que se van a debatir? Todos, normalmente, todos participan del debate, ¿no? Sino que, como se les explicaba en sesiones anteriores, cada uno tiene un